Shalom, bienvenido a Hazak Ve'ematz, esfuérzate y sé valiente, donde enseñamos raíces hebreas, cómo incorporar la Torah en nuestras vidas y conocer más a nuestro Creador por medio de las Escrituras. Mi nombre es Iván Martínez, bienvenido. Shalom, bienvenido a Hazak Ve'ematz, esfuérzate y sé valiente. Shabbat Shalom, amados hermanos, sean bienvenidos a Hazak Ve'ematz, esfuérzate y sé valiente. Estamos muy contentos por llegar a este Shabbat, no solo por el estudio de la porción de la Torah que vamos a comentar hoy, sino también porque esta tarde se recuerda la celebración de Yom Teruah, el Día del Clamor o como se conoce en Occidente, el Día de las Trompetas. Para esta hora ya se habrá confirmado la luna renovada sobre las coordenadas de Israel y solo es cuestión de esperar a que llegue la tarde en nuestros respectivos países para ver la luna renovada y tocar el shofar. El shofar es un instrumento bíblico, un instrumento musical bíblico, un instrumento de viento diseñado por el Eterno que emite un sonido de alarma muy peculiar, y la Torah dice que debemos en este inicio del séptimo mes del calendario hebreo, que a su vez es Yom Teruah, debemos también tocar el shofar. En el grupo de Telegram de Hazak Ve'ematz podrán compartir sus fotografías si el Eterno les permite tener un cielo despejado para ver la luna renovada, y con ese cielo despejado y con esa luna, que sería justamente como en esta imagen, cada inicio de mes, según la Biblia, debemos esperar un indicador astronómico. Ese indicador astronómico se le conoce como luna Jodesh o luna renovada, que es justo como lo estamos viendo en la imagen, un atardecer todavía iluminado por la luz del sol y el primer avistamiento de la luna, el primer destello de luz que emite la luna después de pasar por un par de días en oscuridad, es cuando inician los meses en el calendario hebreo. Bueno, cuando lleguemos al séptimo mes o la séptima luna renovada, es entonces la celebración de Yom Teruah. Recordemos que Yom Teruah es una fiesta bíblica con un significado profético. Yom Teruah se traduce como el día del clamor y representa el día del regreso del Mesías Yeshua. Yom Teruah se celebra en el séptimo mes del calendario hebreo. Su fecha exacta se determina por la aparición de la luna renovada, cuando se ve la primera astilla de luz del nuevo ciclo lunar. Y en la antigüedad se dependía de testigos que observaban el cielo y reportaban la aparición de la luna. Una vez que se confirmaba la luna por parte de estos testigos, anunciaban al Sanedrín, anunciaban al templo que ya fue vista la luna, y entonces el Sanedrín declaraba la celebración de Yom Teruah tocando trompetas de plata en el templo, y el pueblo respondía con toque de shofar, con el toque del shofar, porque este es el instrumento del pueblo, del Eterno. Bien. Así cada uno de nosotros podemos convertirnos en esos testigos que confirman el avistamiento de la luna en los diferentes países, por supuesto comenzando primero por Israel. Cuando la luna renovada llegue a Israel, solo es cuestión de esperar en Occidente hasta que caiga la tarde y podamos tener también el avistamiento de la luna renovada, y así confirmar la llegada de este tiempo señalado. Entonces se toca el shofar de tal forma que se transmita clamor y júbilo. Teruah se traduce como eso, clamor, júbilo, sonido de alarma. En el contexto de Yom Teruah, esto es un clamor de alegría, porque este acto conmemora un evento que sucederá en el futuro. Es una conmemoración profética, el regreso de nuestro Mesías Yeshua. Yom Teruah representa el regreso glorioso de nuestro Rey Redentor, nuestro Salvador Yeshua, como lo podemos ver en las Escrituras. Por ejemplo, en el caso de Primera de Tesalonicenses 4, vamos a Primera de Tesalonicenses 4, a partir del versículo 16. En palabras de Pablo dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Elohim, descenderá del cielo, y los muertos en el Mesías resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras.
La palabra que se usa aquí en el texto más antiguo para trompeta, lo voy a señalar, la palabra trompeta en el texto más antiguo en griego es salpix. Salpix, en este caso es una palabra griega para traducir la palabra trompeta, pero salpix no se refiere a una trompeta de metal. Es la palabra griega para referirse a la palabra hebrea shofar, este instrumento, ¿sí? Es decir, con el regreso del Mesías Yeshua se va a escuchar un gran shofar, ¿sí? Desde lo celestial, similar al sonido que hace este instrumento de viento, pero evidentemente amplificado a nivel celestial, de tal manera que se anuncia la venida de nuestro Mesías Yeshua. Entonces, lo que se va a escuchar cuando regrese el Mesías es como el sonido del shofar, pero con una intensidad mayor, por supuesto. El sonido que se escucha cuando se manifiesta la presencia del Eterno en el mundo, cuando lo santo interactúa con este mundo, esa interacción emite un sonido como el shofar. Por eso lo mismo se escuchó cuando el Eterno se manifestó en el monte Sinaí en el desierto. Leamos Éxodo. Vamos a Éxodo, capítulo 19 y versículo 16. Dice: aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos, relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir al Eterno, a Adonai, y se detuvieron al pie del monte. La palabra bocina en el texto más antiguo es la palabra shofar. Es este instrumento. El cuerno del carnero trabajado para que sea un instrumento de viento. Entonces, el sonido que escucharon cuando el Eterno interactuaba con el mundo en el monte Sinaí es similar al sonido del shofar. Esa es la palabra en hebreo. En hebreo aparece como shofar, y cuando vemos la Septuaginta, que es la traducción al griego de la Torá, podemos confirmar que la palabra que se está utilizando en el versículo 16, estamos aquí en el 16, aquí está, es la palabra salpix, que se traduce como trompeta, la palabra que el apóstol Pablo también relaciona con el regreso del Mesías Yeshua, ¿sí? Entonces es muy interesante esto. El Eterno convoca al pueblo de Israel en el monte Sinaí para dar sus mandamientos. La presencia del Eterno causó truenos, relámpagos, y dice que el sonido de un shofar muy fuerte. Este sonido emanado desde lo divino es un sonido, por supuesto, es un shofar amplificado, y sirvió como un sonido de convocación al pueblo. Era una señal de que el Eterno estaba a punto de comunicarse directamente con su pueblo, y por eso el Eterno estableció que se toque shofar en el día de Yom Teruah, haciendo un recordatorio, que ese sonido fuera un recordatorio no solamente en la mente, también en el espíritu de cada creyente, de cada hebreo, de cada seguidor, de cómo se escuchara también, de nueva cuenta, la interacción de lo divino con el mundo en el regreso del Mesías Yeshua. Entonces tocamos shofar como un ensayo, un recordatorio de lo que escucharemos cuando el Mesías Yeshua retorne, ¿sí? Y cuando el Mesías Yeshua retorne, va a resucitar a los que durmieron en él, y los que aún vivan en esa etapa para contemplar su regreso serán tomados, serán arrebatados para estar juntamente con él en el aire. Entonces, desde el fondo de mi corazón quiero expresar mi agradecimiento a todos ustedes que nos acompañan en esta ocasión, que estudian con nosotros la Torá. Muchos de ustedes van a celebrar junto a sus familias o en comunidad con el Eterno, en comunión con el Eterno a través del Ruach. Así que esperamos en el Eterno que pasen un Yom Teruah de gran bendición. Por supuesto, agradecemos siempre al Padre Eterno porque es quien ha permitido que podamos tener acceso al pacto por medio de los méritos de Yeshua, y así
gracias a eso, conocer sus santas convocaciones, sus fiestas, sus tiempos señalados. También quiero agradecer a cada uno de ustedes, amados hermanos, esforzados y valientes, por estudiar con nosotros las porciones de la Torá en cada Shabbat. Ya estamos por llegar al final de este ciclo anual de estudio de la Torá. Estamos ya en la parashá número 52. Faltan solamente 2 porciones más de la Torá y con esto damos por cumplido el estudio anual a través de porciones de la Torá. El estudio anual para conocer la voluntad del Eterno para nosotros. Así que con este espíritu de gratitud comencemos el estudio de esta tarde y que la sabiduría de la Torá transforme nuestras vidas. Vamos a orar, vamos a poner este tiempo en manos del Eterno a través de una oración. Acompáñenme, por favor. Amado Padre, poderoso Rey, soberano, te agradecemos por permitirnos participar de este Shabbat. También, amado Padre, por tener esta cercanía con tu palabra y también por este tiempo señalado, Padre eterno, que nos recuerda que un día regresará nuestro Mesías Yeshua y será escuchado ese shofar para anunciar el establecimiento del reino en el mundo. Amado Padre, nos postramos delante de ti con toda humildad para aprender de tu palabra. Te pedimos que nos permitas sumergirnos en la Torá, en ese eterno legado que nos has confiado, para que podamos reconocer en cada letra, en cada palabra, tu sabiduría y el amor desde tu perspectiva, aprender a ser como tú, amado Padre, a través del estudio de tu palabra. Poderoso Rey, iniciamos este comentario de la Torá y te suplicamos que despejes nuestra mente de distracciones, de dudas y que con tu Ruach, tu espíritu, nos ilumines, permitiéndonos comprender y vivir los principios espirituales que hallamos en cada una de las páginas de la Torá. Padre eterno, que no solamente seamos lectores, sino también hacedores fieles de tu enseñanza. Poderoso Rey, ponemos este tiempo en tus manos, de mi parte con toda humildad, delante de ti, Padre, para poder entregar esta exposición a mis hermanos. Te pedimos que seamos bendecidos. Padre, te agradecemos, te amamos, te bendecimos en el nombre que es sobre todo nombre, Yeshua HaMashiach. Amén, ve amén. Amén, amados hermanos. Vamos a iniciar entonces el estudio de la porción de esta semana, comenzando con el esquema principal. Así que vamos al esquema de esta porción. Y bueno, el esquema de esta porción nos dice que estamos en la parashá 52. Estamos ya a 2 porciones más de terminar. El nombre de esta porción es Vayelech. Vayelech se escribe de esta manera, una Vav, la Yud, Lamed, y Jav. Entonces es Vayelech. ¿Y qué significa esta expresión? Y fue, o también lo podemos traducir como y él fue. ¿Sí? Y él fue refiriendo, por supuesto, a Moisés. La porción de la Torá comprende desde Deuteronomio 31:1, versículo 1, hasta Deuteronomio 31:30. Prácticamente se trata de un capítulo. Las últimas porciones son capítulos, más bien son cortos, son porciones cortas, pero con un profundo significado. En este importante capítulo de la Torá, Moisés está a punto de partir. Sí, aquí se refiere a Moisés, está llegando al final de sus días y él sabe que no va a cruzar la tierra prometida, no será su función el llevar al pueblo de Israel a conquistar la tierra de Canaán. Por lo tanto, Vayelech refleja este momento emotivo donde Moisés avanza hacia su destino final. Lo que hace es entregar el liderazgo a Yehoshua. En hebreo es Yehoshua, en nuestras traducciones lo conocemos como Josué, el sucesor de Moisés. Y asegurando, Moisés también entrega la batuta de la autoridad a Josué, asegurándose de que el pueblo de Israel estará siempre bajo la cobertura del Eterno, siempre y cuando obedecen los mandamientos. Entonces aquí Moisés se asegura de que el pueblo esté preparado, que conoce sus responsabilidades como una nación santa y apartada y también hace que se sientan seguros de su identidad como pueblo y de su misión. Entonces
podemos decir que Moisés se está despidiendo del pueblo. Así que es una gran porción de la Torá que nos recuerda que la vida está llena de movimientos, está llena de cambios y en especial que como pueblo del Eterno, nosotros debemos saber movernos y vivir con propósito, guiados por la Torá, guiados por la presencia del Eterno y también aceptar los tiempos que el Eterno tiene para cada uno de nosotros, ¿sí? Vamos a ver los temas principales de este capítulo, de la porción de la Torá. La primera parte del capítulo 31 es el cambio de autoridad, ¿sí? Presenta a Josué como como la nueva autoridad para el pueblo de Israel y le encomienda la misión de dirigir al pueblo hacia la tierra de Canaán. En la segunda parte, a partir del versículo 9, da instrucciones de que la Torá debe ser leído en Shemitah. ¿Sí? Esto es que cada 7 años se guarda un reposo anual. Esto sería como un Shabbat anual y en ese Shabbat anual, en la fiesta de Sukkot o la fiesta de tabernáculos, se instruye, o aquí Moisés instruye una lectura pública de la Torá. Esta lectura garantiza que todas las generaciones conozcan y guarden la palabra del Eterno. A partir del versículo 14 se predice la apostasía de Israel. Recordemos que apostasía, esta palabra es deserción de la verdad, es decir, un alejamiento de la palabra del Eterno, un rechazo a los mandamientos del Eterno, el seguir a otras prácticas ajenas a las Escrituras, seguir a otros dioses extraños. Eso es apostasía. Entonces aquí se predice que Israel caerá en apostasía. Adonai le revela a Moisés que luego de su muerte el pueblo se apartará del pacto y seguirá a dioses extraños. Y de ahí que le instruye a Moisés escribir un cántico, el cántico de Moisés, que es un texto que aparece en la porción de la siguiente semana que vamos a analizar, por supuesto. Muy interesante también y profético. Por ahora, bueno, continuando con esto, a partir del versículo 22 se dan instrucciones de sucesión a Josué. Elohim da instrucciones a Josué a través de Moisés y le dice que sea esforzado y valiente, que se esfuerce y que sea valiente. Palabras muy importantes para Josué y también palabras pues muy importantes para este proyecto, ya que ese es el nombre que recibe el canal. Hazak ve'ematz, esfuérzate y sé valiente. Originalmente fueron palabras de sucesión a Moisés. Esfuérzate y sé valiente. Por supuesto, esforzados y ser valientes implica, según las Escrituras, el aferrarnos, el apegarnos a lo que está en la Torá. Otro tema también importante a partir del versículo 24, Moisés deja la Torá como testigo. Moisés escribe toda la Torá. Esta cuestión de la Torá oral por un lado y la Torá escrita por otro no existe. En el judaísmo, ellos consideran que la Torá escrita no es suficiente para conocer la voluntad del Eterno y ellos también forman su doctrina basándose en la Torá oral. La Torá oral implica muchas tradiciones y mandamientos de hombres que han sido añadidos a la doctrina. Yeshua le llamaba a esta añadidura levadura de fariseos y Yeshua ordenó a los discípulos: cuídense de la levadura de los fariseos. La levadura el día de hoy ha llegado hasta, por ejemplo, doctrinas como la Kabbalah. La Kabbalah se considera parte de esa Torá oral que en esta teoría, en esta doctrina, se cree que también fue entregada a Moisés. Bueno, la Escritura no habla de eso. La Torá dice que Moisés escribió toda la Torá. Él plasmó por escrito toda la voluntad del Eterno para el pueblo en lo que conocemos como la Torá. La Torá no existe en su versión oral, según las Escrituras, sino en su versión escrita. Y además, esta instrucción del Eterno hacia el pueblo, que es la Torá, Moisés la establece como testigo, que la entrega a los levitas, la guarda en el templo, específicamente al lado del altar del pacto, y quedará como testigo. Y luego Moisés predice que llegará el tiempo cuando el pueblo se apartará de la alianza y la Torá seguirá permanente, porque la Torá seguirá estando ahí como testigo contra ellos. ¿La Torá oral o la Torá escrita? La Torá escrita, por supuesto. Y el último tema, pues es una reunión con ancianos, con oficiales,
y finalizando este capítulo, Moisés reúne a los ancianos, reitera la importancia de la Torá, les entrega el cántico de testimonio, les dice que el pueblo se apartará del Eterno y ahí es donde termina el capítulo. El siguiente capítulo es la siguiente porción donde ya se habla del cántico de Moisés. En realidad, temas muy interesantes en esta porción que vamos a comentar. Vamos a estudiar este capítulo 31 de Deuteronomio y vamos a comenzar entonces con la lectura. Acompáñame por favor a Deuteronomio. Deuteronomio 31, versículo 1. Dice así es como comienza la porción. Fue Moisés y habló estas palabras a todo Israel. Y les dijo, este día soy de edad de 120 años, no puedo más salir ni entrar. Además de esto, Adonai me ha dicho, no pasarás este Jordán, refiriéndose al río Jordán. Este es un momento trascendental para Israel. Recordemos que Moisés ha sido líder de Israel durante décadas. Aquí reconoce su mortalidad. Reconoce que su tiempo ha terminado sobre la tierra. Y eso establece la necesidad de un cambio de liderazgo o de autoridad en Yehoshua, en Josué. A pesar de haber llevado al pueblo de Israel a través del desierto y haber enfrentado numerosos desafíos, Moisés acepta con humildad que no será él quien guíe al pueblo a la tierra prometida. Moisés utiliza esta expresión. Además de esto, el Eterno me ha dicho, no pasarás este Jordán. Esto demuestra una obediencia inquebrantable por parte de Moisés a la voluntad del Eterno. ¿Sí? Versículo 3, Deuteronomio 31:3. Adonai tu Elohim, Él pasa delante de ti, Él destruirá a estas naciones delante de ti y las heredarás. Josué será el que pasará delante de ti, como Adonai me ha dicho. Y hará Adonai con ellos como hizo en Sehón y con Og, reyes de los amorreos, y con su tierra, a quienes destruyó. Y los entregará Adonai delante de vosotros, y haréis con ellos conforme a todo lo que os he mandado. Esforzaos y cobrad ánimo. Entonces también le dice al pueblo, esfuércense y sé valiente. El pueblo recibe esa instrucción. Esfuércense y sean valientes. No teman ni tengan miedo de ellos, porque Adonai, tu Elohim, es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Aquí se reafirma la promesa de que el Eterno ayudará al pueblo de Israel a conquistar las naciones que ocupan la tierra de Canaán. Algo interesante aquí es que Moisés no será quien lleve al pueblo a la tierra prometida o a la tierra de Canaán, sino que será Josué, Yehoshua. Esto nos demuestra que aunque los líderes humanos de la tierra puedan cambiar, ¿sí? Puedan ser relevados, la guía y la dirección del Eterno siempre permanece. Ya no será Moisés, ahora es Josué, pero quien está arriba de ellos, protegiendo, guiando y dando victoria al pueblo es Adonai. Algo que también me gustaría compartir es que los textos de la Torá tienen múltiples capas de interpretación. Mientras el nivel más profundo de interpretación, por ejemplo en el caso del judaísmo, siempre lo relacionan con cuestiones místicas o cábala, ellos no tienen la revelación del Mesías. Ellos siempre te van a decir que la interpretación Sod, que es la más profunda, tiene que ver con cábala. Sabemos que la Kabbalah, si leemos bien las escrituras, es una práctica de interpretación no legítima desde la perspectiva de la Torá. Como seguidores de Yeshua, sabemos que el nivel más profundo de interpretación de la Torá se cumple en la enseñanza mesiánica de la Torá. Cuando empezamos a descubrir a Yeshua en la Torá, esa para nosotros es la interpretación valiosa, relevante y más profunda de la Torá. Vamos a analizar la interpretación mesiánica de este texto. Leamos el versículo 6, Deuteronomio 31, 6 y leemos juntos. Dice, esforzaos, cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Adonai tu Elohim es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará.
Y llamó Moisés a Josué y le dijo, en presencia de todo Israel, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Adonai a sus padres que les daría, y tú se las harás heredar. Y Adonai va delante de ti, él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Hablemos de la tierra prometida. En un nivel literal representa una tierra pues que será entregada a Israel. El Eterno promete esta tierra fértil para el pueblo de Israel. El pueblo de Israel debía tomar posesión y formar un reino en esta porción de tierra. Un reino de sacerdotes y gente santa. Pero esa es la parte literal. Y la parte literal vimos la historia. Josué introduce al pueblo de Israel y conquistan la tierra de Canaán. Pero a nivel profético, la tierra prometida apunta a la resurrección y al reino mesiánico. Lo sabemos porque el Eterno, cuando describió la tierra prometida que sería entregada al linaje de Abraham, y esto es muy importante, amados hermanos, el Eterno describe una porción de tierra mucho mayor a la que realmente fue entregada a Josué y a Israel. Esta promesa de expansión territorial se encuentra en varios pasajes de la Torá. Vamos a leer algunos y vamos a leer estos pasajes con la siguiente pregunta. ¿Cuál es la tierra prometida? Realmente la tierra prometida es la que fue entregada a Josué cuando ingresó con el pueblo de Israel a la tierra de Canaán. ¿Es la tierra de Canaán solamente la tierra prometida? ¿Cuál es la verdadera promesa del Eterno? Vamos a descubrirlo aquí. ¿Sí? Vamos a preguntarnos en qué consiste la tierra prometida. Vamos a Génesis 15:18, al inicio de la Torá. Génesis 15:18. Estamos hablando aquí del pacto que el Eterno hace con el patriarca Abraham, ¿de acuerdo? Vamos a Génesis 15:18 y dice así: En aquel día hizo Adonai un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de ceneseos, de ceneseos, de cadmoneos, de eteos, de fereceos, de refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Aquí está. Aquí está una pista de en qué consiste la tierra prometida. Dice que desde el río de Egipto, que es el río Nilo, hasta el río grande, que es el río Éufrates. Esta descripción abarca un territorio muy amplio que se extiende desde Egipto hasta Mesopotamia, y me gustaría que lo veamos en un mapa. Vamos a verlo en un mapa. Aquí te presento Medio Oriente, obviamente ampliado. Podemos ver, por ejemplo, algunos sitios importantes. Ok, listo. Para que podamos ampliarlo. Bueno, aquí tenemos actualmente el Estado de Israel. Lo voy a remarcar. Sí, este es el Estado. No, perdón. Este es el Estado de Israel actual. ¿De acuerdo? Lo voy a dejar marcado. Solamente como una referencia. Pensemos que es el Estado de Israel actual. En un momento hago la corrección de lo que realmente ocupó el pueblo de Israel de las 12 tribus, ¿de acuerdo? Ahí está. Entonces, este es Israel en la actualidad. Pero está diciendo aquí que la tierra prometida abarca, y lo voy a marcar aquí, abarca desde el río de Egipto, que es este río que estoy remarcando. Este es el río que estoy remarcando. Aquí está. Este río es el río Nilo. Abarca desde el río hasta el río Éufrates. Voy a marcar el río Éufrates, que lo tenemos aquí arriba. Aquí lo estoy remarcando. Este es el río Éufrates. Entonces, ¿qué dice Adonai? Dice que la extensión de la tierra prometida que pactó con el linaje de Abraham es desde aquí hasta acá. Y estamos hablando que el actual Estado de Israel ocupa solamente esa porción de
de terreno. Ahora, quiero remarcar en el tiempo de las 12 tribus qué territorio estaba siendo ocupado. Vamos a borrar aquí. Ahí está Jerusalén, ahí está Israel. El territorio ocupado por las 12 tribus lo vamos a poner con un color verde, ¿de acuerdo? Un color verde. Y sería marcado aproximadamente de esta manera. Aproximadamente, ¿de acuerdo? Esto que estoy remarcando, amados hermanos, es el territorio que ocuparon las 12 tribus de Israel una vez que Josué ingresó a todo el pueblo, ¿sí? Cuando guió al pueblo para ingresar al territorio de Canaán, este es el territorio ocupado por las 12 tribus de Israel. Notemos que la promesa que el Eterno hizo a Abraham es mucho mayor que el territorio ocupado por Israel. ¿De acuerdo? Vamos a seguir viendo pistas respecto a lo que comprende la tierra prometida. Ahora, esta promesa que le hizo a Abraham de ocupar esta expansión de tierra como posesión, también fue confirmado en Isaac, el hijo de Abraham, y fue confirmado en Jacob, hijo de Isaac. Veamos, por ejemplo, esto en Génesis 26:3. Acompáñame a Génesis 26:3. Dice de la siguiente manera. Dice: habita como forastero en esta tierra y estaré contigo, y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre. ¿A qué tierra se refiere? A la promesa que el Eterno hizo a Abraham, esa expansión de tierra. También vemos esto se cumple o se confirma con Jacob en Génesis 28:13. Génesis 28:13. Leemos juntos. Y dice: he aquí Adonai estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Adonai, el Elohim de Abraham tu padre, y el Elohim de Isaac. La tierra en que estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. La confirmación del pacto que el Eterno estableció con Abraham de la tierra prometida. Cuando Israel entró a la tierra de Canaán, nunca tomó posesión completa de toda el área descrita en esta promesa, ¿sí? Ya vemos ahí el mapa. Lo único que ocupó el pueblo de Israel se trató de esa expansión que está en color verde. Fue lo único que ocuparon las 12 tribus de Israel. ¿Qué pasa con el resto? Entonces, la tierra de Canaán que ocuparon no es la totalidad de la tierra prometida. Esta promesa también fue establecida con Moisés y con la primera generación de israelitas que salieron de Egipto. Me refiero a la promesa de la tierra prometida. Éxodo 23:31. Vamos a Éxodo 23:31. Dice: y fijaré tus límites. Y aquí nos da más pistas de la extensión que corresponde a la tierra prometida. Fijaré tus límites. Bueno, lo voy a leer antes para entrar en contexto. Bueno, lo voy a leer desde el 30. Éxodo 23:30. Poco a poco los echaré de delante de ti hasta que te multipliques y tomes posesión de ella. ¿Sí? Es decir, a las naciones que se encuentran en ese territorio serán, aquí dice, serán echadas para que tome posesión Israel. Ahora, ¿cuál es la tierra? Fijaré tus límites desde el mar Rojo hasta el mar de los Filisteos y desde el desierto hasta el Éufrates, porque pondré en tus manos a los moradores de la tierra y tú los echarás de delante de ti. Aquí nos da pistas de la extensión. Dice aquí que desde el límite de la tierra prometida, que ahora está confirmando la promesa con Moisés, es desde el mar Rojo. Déjenme ver si puedo. Ahí está. Es desde el mar Rojo. Bueno, ¿cuál es el mar Rojo? El mar Rojo es este mar que estoy señalando aquí, ¿de acuerdo? Entonces nos está diciendo que desde el mar Rojo, desde aquí, voy a seguir remarcando para ir delimitando esto. Desde aquí, desde este punto,
Este, amados hermanos, que estoy marcando aquí abajo, este es el mar Rojo. Y dice que hasta desde el Mar Rojo hasta el Mar de los Filisteos. ¿Quiénes son los filisteos? Los filisteos estaban en esta zona. Entonces, el Mar de los Filisteos es una referencia a este punto, que es el Mar Mediterráneo. Entonces, tenemos aquí, en este punto, es el mar, lo voy a poner en blanco, Mar Mediterráneo. Es el Mar de los Filisteos. Entonces dice desde aquí. Entonces lo que nos está diciendo es que la extensión de la tierra será desde este punto hasta este punto. Va a ocupar esa zona, ¿de acuerdo? Y ahí está la pista. Y dice también desde el desierto es una referencia al desierto que está aquí, el desierto de Arabia, ¿de acuerdo? Entonces, desde el desierto, desde aquí, vamos a suponer que aquí está el desierto, hasta el río Éufrates. De nueva cuenta tenemos aquí el río. Ahí está la extensión. Más pistas de lo que comprende la expansión de la tierra prometida. Entonces aquí nos brinda más información sobre la extensión de tierra que el Eterno promete a Israel. ¿De acuerdo? Leamos ahora otra parte de la Torá, Deuteronomio 11:24. Ahorita regresamos al mapa. Deuteronomio 11:24 dice: todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro, desde el desierto hasta el Líbano, desde el río Éufrates hasta el mar occidental será vuestro territorio. Una vez más se confirma el pacto. Vamos a analizar qué comprende esta descripción. Dice que desde el desierto, una vez más, el desierto de Arabia, desde este desierto hasta el Líbano. ¿Cuál es el Líbano? Es esta zona de aquí. ¿De acuerdo? Entonces, desde aquí hasta aquí sería la extensión de la tierra prometida. Y desde el río Éufrates, aquí está el río Éufrates de este lado, este es el río Éufrates. Desde el río Éufrates hasta el mar occidental. ¿Cuál es el mar occidental? El Mar Rojo, ¿sí? Ahí está, confirmándose de nueva cuenta toda esta extensión. Entonces, si hacemos una delimitación de lo que implica, lo que comprende el territorio prometido por parte del Eterno, vamos a ver cuál sería realmente ese territorio prometido. Sí, vamos a ver si puedo aquí. Vamos a remarcarlo. Sí, sería toda esta extensión. Amén. Obviamente considerando el Mar Rojo, nada más voy a hacer esta delimitación considerando la tierra. Y estamos hablando de que la tierra prometida a Abraham, Isaac y Jacob por parte del Eterno, en realidad está hablando de este territorio. Mientras que Josué ingresa al pueblo de Israel a la tierra de Canaán, que es la zona verde. Entonces, notemos cómo el texto, la Torá, nos habla de un dominio que abarca desde el desierto, que es una referencia al desierto de Arabia, el río Éufrates, en el norte, en el territorio del Líbano, el Mar Rojo, el río de Egipto, ¿sí? Ese es el territorio. Esta es la tierra prometida. Esta es la tierra prometida. Y muchos hebreos de las diferentes generaciones, incluso judíos del tiempo de Yeshua, sabían que esta promesa aún no se había cumplido de entregar toda esta porción de tierra. Históricamente, el reino de Israel experimentó una expansión significativa bajo los reinados de Saúl, de David, de Salomón, pero nunca llegó a ocupar completamente la totalidad
de este territorio. No hay evidencia de que esto se haya cumplido finalmente, ¿sí? Como se describen las promesas. Entonces la pregunta obligada aquí que estamos analizando es, ¿qué significa esto? ¿Por qué cuando Israel entró en la tierra de Canaán solo ocupó una porción de tierra mucho menor a lo que el Eterno había prometido? ¿Acaso el Eterno no cumple lo que promete? A pesar de que Israel pecó en el desierto, el Eterno le permite a Israel entrar a la tierra de Canaán, a una porción de la tierra prometida. No ocupó la totalidad precisamente por su pecado del desierto, sino que esta porción menor, pero no es la promesa completa. Entonces la pregunta es, ¿el Eterno acaso no cumple lo que promete? ¿O esta promesa aún está por cumplirse? ¿Cuál será la respuesta correcta? ¿El Eterno no cumple lo que promete o es una promesa vigente? Es una promesa que aún existe el día de hoy, que todavía está por cumplirse. ¿Qué es lo que nos dice la Biblia? ¿El Eterno cumple lo que promete? Vamos a ver lo que dice, por ejemplo, Isaías 55:11. Isaías 55:11 dice, en palabras de Adonai a través del profeta, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Si el Eterno promete algo, no regresará vacío. Si la palabra del Eterno promete algo, el Eterno dará cumplimiento. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 20. Porque todas las promesas del Eterno son en el sí y en el amén, por medio de nosotros, para la gloria de Elohim. Segunda de Pedro, veamos. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. ¿Me parece? Sí. Adonai no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Entonces aquí lo que nos dice es, muchos tienen por tardanza la promesa del Eterno. ¿Cuál promesa? ¿Cuál es la promesa que estaba en la mente de los judíos en el primer siglo? Esta promesa, la tierra prometida para todo Israel. ¿Sí? Entonces, ¿por qué el Eterno todavía no da cumplimiento a su promesa? Lo dice aquí. El Eterno es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, para tener aquí la imagen, la promesa de heredar la tierra prometida por parte del linaje de Abraham es una promesa que aún está por cumplirse. ¿Por qué? Para que tú y yo pudiéramos participar de esta promesa. Nosotros, los creyentes en Yeshua, estamos contemplados en este proyecto. Entonces, si el Eterno prometió esta expansión de tierra para establecer el reino de sacerdotes y gente santa, aún se va a cumplir, porque así lo pactó con Abraham, Isaac y Jacob. De hecho, les dijo a ellos que ellos y su linaje recibirían esta tierra en vida. ¿Sí? Pero ¿cómo se podría cumplir esto? ¿Cómo se podría cumplir una promesa que el Eterno hizo con Abraham? ¿Cómo se podría cumplir una promesa que el Eterno hizo con Isaac, con Jacob, con Moisés, con el pueblo de Israel, si ellos están muertos? Ellos tendrían que estar con vida para recibir o para presenciar el cumplimiento de esta promesa. ¿Cómo sucedería el cumplimiento de la entrega de la tierra prometida si ya han muerto? Bueno, pensémoslo bien. Para que esta promesa se cumpla, los patriarcas necesitarían estar vivos. Y esto significa que la Torá ya anunciaba de esta manera la resurrección de los muertos. Para que esta promesa se cumpla,
la entrega de la tierra prometida al linaje de Abraham, es necesario que primero suceda la resurrección. Las promesas del Eterno son eternas y eventualmente se van a cumplir en su totalidad. Por eso, la resurrección no es un invento del Brit Hadashah o Nuevo Testamento. Es algo que ya para los estudiosos de la Torá estaba contemplado desde el inicio. Podemos estar seguros de que esta promesa de tierra prometida se dará luego de la resurrección, porque ninguno de los patriarcas ni Moisés llegaron a poseer la totalidad de esta tierra como el Eterno lo prometió. Por eso en el Brit Hadashah o Pacto Restaurado, conocido en Occidente como Nuevo Testamento, ¿sí?, se revela en esta parte de nuestras Biblias que primero será la resurrección para que esto sea cumplido. Esto lo leemos en la carta a los Hebreos, que tiene uno de los capítulos más conmovedores sobre la fe de toda la Biblia. Me refiero a Hebreos 11. En este capítulo se menciona que los hombres de fe, incluidos los patriarcas, no vieron el cumplimiento de esta promesa en su vida terrenal. Veamos lo que nos dice. Estamos en Hebreos 11. Yo siempre te invito a leer todo por tu cuenta, el capítulo completo. Para efectos de la enseñanza vamos a leer el versículo 13. Hebreos 11:13. Conforme a la fe murieron todos estos, refiriéndose a Abraham, a su esposa Sara, a su hijo Isaac, refiriéndose a Moisés, refiriéndose a David. Conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, la tierra prometida, esta expansión de tierra, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Reconocieron que su vida terrenal era eso, una vida temporal de peregrinaje, que si mantenían la fe, finalmente, confiando en el Eterno, recibirían la tierra prometida. Pero ¿cómo es que murieron con esa fe y con esa confianza? ¿Cómo es que Moisés, con toda la humildad, entiende que estamos ya en esta porción menciona que está a punto de morir, cede la autoridad a Josué, entrega al pueblo en manos del Eterno y con toda la paz del mundo está dispuesto a entregar su vida, sabiendo que su tiempo o su vida terrenal ha concluido? Porque él sabía que esa muerte no era el final de todo, porque aún estaba por cumplirse la promesa que el Eterno hizo de entregar esta expansión de tierra llamada la tierra prometida a él, a él y al linaje de Abraham. ¿Sí? Entonces dice ahí, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Dice que aunque no vieron la promesa cumplida en sus vidas terrenales, murieron en fe y esperanza de que se cumpliría en un futuro. Los patriarcas comprendieron que su tiempo en la tierra era algo temporal y por eso murieron anhelando algo más grande y eterno. Ellos murieron con la esperanza de la resurrección. Lo seguimos leyendo aquí, versículo 14, Hebreos 11:14, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Se refiere a la patria terrenal, el territorio físico, o el territorio de su tiempo, mejor dicho. Pero anhelaban una mejor, esto es, la patria celestial, por lo cual Elohim no se avergüenza de llamarse Elohim de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Aquí se habla que su esperanza, la esperanza de estos hombres de fe, no estaba únicamente en la patria terrenal, sino que buscaban la patria celestial, una ciudad preparada por Adonai que va más allá de lo que sucedió con Israel en la antigüedad o con Josué cuando conquistó la tierra de Canaán. Es una referencia, cuando dice la patria celestial, es una referencia al reino mesiánico que se establecerá después de que Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, David resuciten. Hebreos 11:39 dice, y aquí nos habla de que tú y yo somos parte de ese proyecto y ese plan de Adonai. Hebreos 11:39. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Elohim alguna cosa mejor para nosotros. ¿Cuál es esa cosa mejor a la que se refiere? La expansión de la tierra prometida, para que no fuesen ellos, los hombres de fe de la antigüedad,
perfeccionados aparte de ¿quiénes? De nosotros. Nosotros también estamos siendo contemplados para recibir esta tierra prometida. Esto nos confirma que el cumplimiento de la promesa todavía está pendiente. Esta promesa o este pacto que el Eterno estableció de entregar la tierra prometida sigue pendiente y que hay un plan divino donde todos, tanto los patriarcas como los creyentes de generaciones posteriores, todos hasta nuestra generación, para que todos nosotros seamos considerados linaje de Abraham y así seamos perfeccionados juntos y así finalmente poder recibir juntos la tierra prometida. Y como notarás, para esto se requiere resurrección. Tú y yo, como seguidores de Yeshua, somos considerados parte del linaje de Abraham por nuestra fe y por ello también somos considerados herederos de esta gran promesa de recibir la tierra prometida, que ya incluye la resurrección de los muertos. ¿Será que esto lo entendía perfectamente el apóstol Pablo? Por supuesto, Pablo enseñó siempre conforme a un correcto entendimiento de la Torá. ¿Qué dice aquí? Si vosotros sois del Mesías, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. ¿A qué promesa se refiere? Al pacto que Adonai hizo con Abraham de entregar esta tierra prometida. Entonces, algo que se prometió en la Torá se vuelve una promesa también de resurrección. Con esto, sabiendo que el Eterno siempre cumple su palabra, para cumplir su palabra necesita resucitar a los patriarcas y a todo el linaje de Abraham. El Eterno es fiel en cumplir sus promesas. Esta promesa que hizo con Abraham, Isaac y Jacob, incluso con Moisés, deben ellos recibirla personalmente. Entonces, tienen que ser resucitados de entre los muertos. La resurrección se vuelve la única manera en la que Elohim puede ser fiel a su palabra. Y así lo comprendió el profeta Daniel. Un profeta Daniel que se encontraba en el exilio, había sido desterrado, había sido sacado de su tierra, la tierra de Judá, que es parte del territorio de Israel, en la zona verde. Y él en un entorno pagano, en Babel, excluido de su propia tierra, exiliado, sabe esta importante promesa del Eterno, que el Eterno iba a restaurar la promesa, a restaurar el pacto para que la tierra prometida sea entregada a los fieles. Entonces, ¿qué comprendió Daniel? Daniel, como profeta, anuncia la resurrección de los muertos en Daniel 12:2. Vamos a Daniel 12:2 y dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Aunque la Torá no habla explícitamente de la resurrección, las promesas hechas y el carácter inmutable del Eterno revelan una futura resurrección para que se cumplan todas las promesas y pactos establecidos en la Torá. Esta es la forma en que la Torá revela la resurrección de los muertos. Muy interesante. Bueno, sigamos con esta interpretación mesiánica de esta porción de la Torá. También este capítulo nos habla de que para recibir la herencia de la tierra prometida no es suficiente la Torá, sino que necesitamos alguien que nos guíe, alguien que sea conquistador como lo fue Josué, que también cumplió la Torá, sí, pero necesitamos a alguien que nos lleve a esa promesa, a ese cumplimiento de la tierra prometida, a esa resurrección, al establecimiento también del reino de sacerdotes y gente santa. Entonces, vamos a analizarlo así. Estamos en Deuteronomio 31. Sí, la comprensión mesiánica de este capítulo es que la tierra prometida representa resurrección y reino
el reino eterno, ¿sí? Entonces vamos a ver otros significados importantes, ¿sí? ¿Qué representa Moisés? ¿Qué representa Josué? Moisés, amados hermanos, representa la Torá. Y Yehoshua, Josué, es sombra y figura de Yeshua, nuestro Redentor. De Yeshua, el Mesías. En este capítulo se menciona que Moisés no será quien lleve a Israel a la tierra de Canaán. Y Moisés representa la Torá. ¿Sí? Moisés representa la ley. Esto significa que la Torá por sí sola no será quien lleve al pueblo para recibir la tierra prometida, para recibir la salvación que engloba la resurrección y el reino. De la misma forma profética en la que Moisés, a pesar de su papel crucial, no pudo llevar a los israelitas a la tierra prometida, el papel redentor y conquistador que se establece en esta historia no es la Torá, es Yeshua, apunta a Yeshua. ¿Eso quiere decir que la Torá es imperfecta? Por supuesto que no. La Torá es perfecta como la misma Biblia lo afirma. Leamos, por ejemplo, Salmos 19. Salmos 19, versículo 7. La Torá, la ley de Adonai, es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Adonai es fiel, que hace sabio al sencillo. Aquí dice que la Torá es perfecta. Más bien, el ser humano, antes del Mesías, era imperfecto. El ser humano sin el Mesías es incapaz de mantener una perfecta obediencia a la Torá, como lo reveló Adonai a Moisés en este mismo capítulo, Deuteronomio 31:16. Vamos a Deuteronomio 31:16. Estamos en la misma porción de la Torá. Adonai dijo a Moisés: He aquí, tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra. ¿A dónde va a parar? No. ¿A dónde va para estar en medio de ella? Y me dejará e invalidará mi pacto que he concertado con él. Y se encenderá mi furor contra él en aquel día, y los abandonaré, y esconderé de ellos mi rostro, y serán consumidos, y vendrán sobre ellos muchos males y angustias. Y dirán en aquel día: ¿no me han venido estos males porque no está mi Elohim en medio de mí? Pero ciertamente yo esconderé mi rostro en aquel día por todo el mal que ellos habrán hecho por haberse vuelto a dioses ajenos. El pueblo de Israel va a romper el pacto una vez que Moisés muera. Aquí está diciendo que una vez que Moisés duerma en espera de su resurrección, el pueblo va a romper la alianza, vivirá en pecado y seguirá a dioses extraños. Y esa es la condición de pecado en la que vive el mundo sin el Eterno. No importa nuestra procedencia en cuanto a naciones, en cuanto a cultura, en nuestra pasada manera de vivir seguíamos a dioses extraños, a creencias religiosas, a ideologías del mundo, y no teníamos acceso al pacto. Por eso Pablo dice en Romanos 3:23 lo siguiente: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Elohim. ¿A quién se refiere Pablo? Tanto a judíos como gentiles. Todos están en pecado y destituidos de la gloria de Elohim. Precisamente debido a esta condición de estar fuera de pacto es que fue necesario la llegada de un Josué, de un Yehoshua, la llegada de un mayor y mejor Josué. ¿A quién me refiero? A Yeshua. Con su sacrificio y sus enseñanzas, Yeshua abrió el camino para que todos pudiéramos heredar la promesa de la tierra prometida, esa promesa que el Eterno estableció con el linaje de Abraham. Yeshua se vuelve nuestro conquistador. Veamos lo que dice Efesios 2. Efesios 2, versículo 12. En aquel tiempo estaban sin el Mesías, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa. ¿Qué promesa, amados hermanos? ¿A qué promesa se refiere? A la promesa de tierra prometida, resurrección y reino, ¿de acuerdo? A esa promesa se refiere. Sin esperanza y sin Elohim
en el mundo. Repito, Efesios 2:12, en aquel tiempo estabais sin el Mesías, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Elohim en el mundo. Pero ahora en el Mesías Yeshua, nuestro Josué, nuestro mayor y perfecto Josué, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre del Mesías. Nosotros, antes del Mesías, en nuestra pasada manera de vivir, teníamos una vida de transgresión a la Torá. Y en ese sentido, todos los seres humanos, hemos sido pecadores. Pero ahora, por el sacrificio y los méritos de Yeshua, nuestro Redentor, somos justificados y ahora podemos ser parte de los pactos y la promesa. ¿Qué promesa? La promesa de la tierra prometida, que incluye resurrección y reino. ¿Esto significa que como creyentes y seguidores de Yeshua ya no debemos cumplir con la Torá porque estamos en la fe? No. La Torá sigue vigente hoy más que nunca para nuestra vida, para tener una vida conforme al ejemplo de vida del Mesías Yeshua. ¿Sí? Por eso Pablo dice en Romanos 3:20, Romanos 3:20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado, ¿sí? Por medio de la ley conocemos el pecado. Podemos decir que creemos en el Mesías Yeshua, que somos seguidores de Yeshua, pero si no conocemos la Torá, no conocemos hasta dónde abarca lo que el Eterno considera pecado. Ahora, esto no significa que la Torá ya no sea vigente. Sí, como se cree en el sistema religioso que dice que la Torá ya no debe ser cumplida por los creyentes. Más bien lo que significa es, si el Eterno nos permitió ser parte de su pueblo escogido por el sacrificio de Yeshua, ahora nuestra responsabilidad es aprender su Torá para no volver a vivir en pecado como sucedía antes del Mesías Yeshua. Y esto lo podemos comprender si conocemos el significado bíblico de lo que es pecado. ¿Qué es pecado desde la perspectiva de la Biblia? Recordemos que pecado es transgresión de la Torá. La Biblia dice que un seguidor del Mesías ya no debe vivir en pecado, es decir, ya no debe vivir en transgresión a la Torá, como lo hacía antes de conocer al Mesías. Vamos a respaldar esto con las Escrituras. Primera de Juan 3. Primera de Juan 3:4 dice: todo aquel que comete pecado infringe también la Torá, pues el pecado es infracción de la Torá. Y sabéis que Él apareció, el Mesías apareció, para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Debemos comprender la importancia de estas palabras del apóstol Juan. La Biblia dice que pecado es infringir la Torá. Cuando alguien rompe la Torá o rompe un mandamiento de la Torá, eso es considerado pecado. Por ejemplo, la Torá establece guardar Shabbat, reposo el séptimo día de la semana, como una forma de servir al verdadero Elohim de Abraham, Isaac y Jacob. La Torá establece que debemos alimentarnos de forma santa, no consumiendo carnes de animales que Adonai no diseñó para el consumo humano, como sí lo hacían otras culturas paganas. La Torá establece celebrar las fiestas bíblicas para recordar el plan de salvación del Eterno, entre otros mandamientos, pero menciono estos mandamientos porque estos son los mandamientos rechazados por el sistema religioso del que veníamos. Antes estábamos en pecado, viviendo en transgresión de estos mandamientos y otros mandamientos por ignorancia, desconocimiento o rechazo, y por eso, por esa condición de pecado, de transgresión a la Torá, fue necesario el sacrificio de Yeshua. Yeshua apareció para quitar nuestros pecados y ahora, quienes permanecemos en Yeshua, no debemos continuar el estilo de vida que teníamos antes de conocerlo, un estilo de vida de transgresión a la Torá. Entonces, eso nos dice que, como creyentes en Yeshua, la Torá sigue, no es que siga vigente, la Torá debe estar vigente para nosotros. Los que persisten en pecar o transgredir la Torá, este texto que estamos leyendo dice que son comparados con el diablo, que peca desde el principio. Leámoslo. Vamos a ver. Aquí dice en el versículo que continúa,
Hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo, como él es justo. El que practica el pecado, es decir, transgresión a la Torá, es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Elohim, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Elohim, que ha nacido de nuevo, no practica el pecado, porque la simiente de Elohim permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Elohim. Entonces, el propósito de la venida de Yeshua fue deshacer las obras del diablo. Esto significa liberar a las personas de la esclavitud del pecado, en otras palabras, de su incapacidad de ser obedientes. Yeshua no nos salvó para continuar en pecado, más bien ahora tenemos la oportunidad de hacer lo correcto y vivir conforme a las enseñanzas de la Torá. El pacto fue restaurado en nosotros gracias a Yeshua. Entonces, la Torá es perfecta, no es la Torá lo que es defectuoso, sino nuestra incapacidad para seguir cada mandamiento. Y fue por eso, por lo que Moisés dejó la Torá como un testimonio para el pueblo de Israel. Lo leemos en esta misma porción de la Torá. Vamos a Deuteronomio 31, 24, que dice así. Y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley, una vez más, la Torá es escrita. No hay registro de una Torá oral en las Escrituras. Y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro, hasta concluirse, o sea, no dejó nada pendiente. No fue como, pues hasta donde alcancé a escribir y lo demás te lo entrego de manera oral. No. Hasta concluirse la Torá, dejó plasmado por escrito cada palabra. Dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Adonai, diciendo: tomad este libro de la Torá y ponedlo al lado del arca del pacto de Adonai vuestro Elohim, y esté allí la Torá por testigo contra ti, porque yo conozco tu rebelión y tu dura cerviz. He aquí que aún viviendo yo con vosotros hoy, sois rebeldes a Adonai, cuanto más después de que yo haya muerto. Aquí Moisés predice que Israel se apartará de la Torá. Así que cuando termina de escribir toda la Torá, la entregó a los levitas y predice que después de su muerte el pueblo actuará corruptamente y se apartará del pacto. Entonces la Torá permanecerá como testigo contra ellos, como ese estándar para definir qué es lo bueno y qué es lo malo, y así poder calificar las acciones de Israel como lejanas o cercanas a los mandamientos del Eterno. Y esto nos confirma que no hay Torá oral. No se habla de la Torá oral en las Escrituras, solo la Torá que Moisés dejó por escrito y como testimonio. Es la Torá escrita la que nos muestra ¿cuál es el pecado? Lo que al Eterno no le agrada. Primera de Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la Torá, porque el pecado es transgresión de la Torá. Entonces, esto significa, amados hermanos, que la Torá sigue vigente, no como medio para la salvación, pero sí como un medio para definir qué es una vida de rectitud ante los ojos del Eterno. Su función no es darnos salvación, hablando de la Torá, sino mostrarnos lo que Adonai considera pecado, y así darnos cuenta de lo lejanos que nos encontramos del Eterno y cómo poco a poco, gradualmente, conforme avancemos en la fe, nos vamos acercando a Adonai y a la imagen del Mesías Yeshua. Ahora, Yeshua limpia esa condición de pecadores, ¿sí? Y ahora nuestra condición en Yeshua es un pueblo restaurado, ¿sí? Y el Eterno nos ofrece una nueva vida. Esta nueva vida no es para seguir viviendo como antes, sino vivir bajo sus estándares, bajo su Torá. La Torá, en lugar de ser un medio para la salvación, actúa como un espejo que refleja nuestras faltas y nos muestra cuando nos alejamos de los estándares de comportamiento del Padre. Somos guiados por Yeshua conforme a la Torá. De la misma manera que Josué, recordemos que Josué es sombra y figura de Yeshua, a Josué se le encargó la conquista de la tierra de Canaán y se le ordenó mantener obediencia a la Torá. Por eso, regresando a la porción,
Josué es presentado como una sombra y figura de Yeshua, que llevará a Israel a conquistar la tierra de Canaán, y Josué recibe esta importante instrucción: esfuérzate y sé valiente. Vamos a leerlo. Deuteronomio 31:7. Vamos a la Torá. Deuteronomio 31:7. Y llamó Moisés a Josué y le dijo: en presencia de todo Israel, esfuérzate y sé valiente, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Adonai a sus padres que les daría, y tú se las harás heredar. Versículo 23. Deuteronomio 31:23. Y dio orden a Josué, hijo de Nun, y dijo: esfuérzate y... Una traducción es: esfuérzate y sé valiente, pues tú introducirás a los hijos de Israel en la tierra que les juré, y yo estaré contigo. Esta instrucción que se le da a Josué de esforzarse y ser valiente tiene un profundo significado. Aquí el texto dice que Josué va a guiar al pueblo de Israel para entrar, para conquistar y para poseer la tierra de Canaán. Para ello requiere valentía y esfuerzo, ya que va a enfrentar resistencia, va a enfrentar desafíos por parte de los habitantes de Canaán. Pero ¿en qué consiste? Y esta es la parte importante. ¿En qué consiste ese esfuerzo y esa valentía? No solo se trata de destreza de combate o de fortaleza militar. Leamos en qué consiste ser esforzado y valiente. ¿En qué debía esforzarse Josué para cumplir con esa importante responsabilidad de ser el conquistador de Israel? Josué, eso lo vemos ya en el libro de Josué, Josué 1:7, que es un espejo de este capítulo de la Torá. Josué 1, versículo 7. Y ahí está la instrucción dada directamente de Adonai a Josué: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la Torá que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. ¿Acaso Josué, si es sombra y figura de Yeshua, si Josué apunta a Yeshua y Josué recibe la instrucción de que se esfuerce y sea valiente para cumplir con toda la ley que fue establecida por parte de Adonai a través de Moisés, ¿será que eso también se cumple en Yeshua? Por supuesto, Yeshua fue un ejemplo de perfecta obediencia a la Torá del Padre. Versículo 8. Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la Torá, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. No hay Torá oral, ¿te das cuenta? Guardar y hacer conforme a todo lo que en la Torá está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, según la Biblia, ser esforzado y valiente es un llamado a la fidelidad y a la obediencia a la Torá, a los mandamientos del Eterno. Dice: esfuérzate y sé valiente, de no desviarte de la Torá, ni a derecha ni a izquierda. Entonces, es un lenguaje que habla de estar aferrado a la Torá para lograr conquistar la tierra de Canaán. Ser esforzado y valiente indica nunca apartarse de la Torá, meditar en la Torá de día y de noche y guardar todos los mandamientos que están por escrito, algo que por supuesto se cumplió en Yeshua. En hebreo es Hazak ve'ematz. Sí, Hazak, vamos a ver aquí. Esfuérzate y sé valiente. La palabra esforzarse o esfuérzate viene de la palabra Hazak. Aquí está. Hazak. Y Hazak significa ser fuerte, ser valiente, fortalecer, fortificar, conquistar. Y la palabra valiente, sé muy valiente. Aquí está, la estoy remarcando. En hebreo es amatz. Amatz, estar alerta. Alentarse, animarse, confirmar, consolidar, crecer, fortalecer, prevalecer. Entonces, lo que nos está diciendo con esta expresión, Hazak ve'ematz, esfuérzate y sé valiente, quiere decir que seamos fuertes, seamos esforzados y seamos valientes, que prevalezcamos en la palabra del Eterno, en su Torá.
Y eso es muy importante para nuestra generación. En este mundo es más fácil caer en pecado que mantener obediencia. El día de hoy mantener obediencia requiere esfuerzo y valentía. La obediencia requiere ese esfuerzo y valentía en un mundo que es adverso, que camina contra la voluntad del Eterno. Se requiere ser valiente para mantener nuestra identidad, nuestras convicciones, nuestra fidelidad al Eterno en un entorno que se ha alejado por completo de la palabra de Adonai. Así como Josué es exhortado a seguir todos los mandamientos de la Torá, la vida y ministerio de Yeshua también fue un ejemplo de perfecta obediencia a la Torá. Y en ese sentido, Josué es sombra y figura de Yeshua, ya que Yeshua fue un fiel observante de la Torá y eso lo confirmó a Yeshua como el Redentor de Israel, como el conquistador que llevará al pueblo del Eterno a el cumplimiento de la promesa de la tierra prometida que incluye resurrección y reino. ¿Qué dice Yeshua respecto a la Torá? Mateo 5:17. No penséis que he venido para abrogar la Torá o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la Torá hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. ¿Quieres ser llamado grande en el reino de los cielos? ¿Quieres ser llamado grande cuando esta promesa sea cumplida? Cuando recibamos tierra, resurrección y reino, entonces dice aquí que debemos ser hacedores y enseñar los mandamientos de la Torá. Yeshua no vino a abolir la Torá, vino a cumplirla y a mostrarnos su interpretación correcta. Por eso Pablo pregunta, más bien hay una pregunta que Pablo responde, ¿sí? Él mismo hace la pregunta, ¿por la fe debemos invalidar la Torá? Y él da una respuesta contundente y directa. De ninguna manera. Leamos Romanos 3. Aquí está, 31. Romanos 3:31. Luego, por la fe invalidamos la Torá en ninguna manera, sino que confirmamos la Torá. Algo también interesante que nos permite comprender que Josué, ¿sí? Josué es sombra y figura del Mesías Yeshua, es su nombre en hebreo. Josué tiene un nombre en hebreo, vamos a explicarlo rápidamente y con esto podemos ir concluyendo, ¿sí? Ok, vamos aquí a Deuteronomio 31. Deuteronomio 31. Y vamos a ver la aparición del nombre de Josué. Aquí está. Versículo 7, Deuteronomio 31:7. Llamó Moisés a Josué. El nombre Josué es Yehoshua. Yehoshua, ¿sí? Se escribe de esta manera. Lo voy a escribir en el pizarrón para también compartirlo aquí en hebreo. Sí, Yehoshua. En un momento te muestro el pizarrón, por supuesto. Yehoshua. Y cuando vamos a Mateo, versículo 1, vamos al libro de Mateo, capítulo 1, versículo 21 me parece, y se anuncia el nombre del Salvador, el nombre del Mesías, dice aquí, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, dice en español, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El nombre original, sí, aquí está, de Jesús, el nombre original es Yehoshua. Yehoshua. En hebreo es el mismo nombre que Josué, ¿sí? Yehoshua, ¿de acuerdo? Entonces, el nombre hebreo de Josué es Yehoshua. Lo vamos a mostrar aquí en el pizarrón. Yehoshua se lee de la siguiente manera. Yehoshua, lo voy a poner arriba. Recordemos que en hebreo se lee de derecha a izquierda, ¿de acuerdo?
Y de derecha a izquierda se lee Yehoshua. Ahí está. ¿Qué significa Yehoshua? Yehoshua significa Adonai, el Creador, el Eterno, salva, o Adonai es salvación. Luego del exilio, bueno, ¿cómo sabemos esto? Porque este nombre está compuesto de dos términos. El término para el nombre corto del Eterno, el nombre corto es Yah. Yah, sí, esto aparece aquí. ¿De acuerdo? Y Hoshea. Bueno, más bien lo vamos a poner en su raíz, que es Yasha, ¿sí? Que es salvación. Más bien es salvar, es el acto de salvar. Y el nombre del Eterno, el nombre corto del Eterno. Entonces la unión de ambos nombres forman Adonai, o lo voy a poner así, Yud Hei Vav Hei, salva. O Yud Hei Vav Hei es salvación. Y este es el significado del nombre Yehoshua. Ahora, después del exilio de Babilonia, el nombre de Yehoshua se acortó en las escrituras y su escritura pasó a ser de la siguiente manera. Empezó a ser Yeshua, ¿sí? Como lo voy a escribir aquí. De esta manera, Yeshua. Y ahí leemos Yeshua, ¿de acuerdo? Ahí está en la pantalla. Este nombre corto aparece en un texto que es post-exilio, que es el libro de Nehemías. Vamos al libro de Nehemías en el capítulo 8, versículo 17. Ahí dice, y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos, y en tabernáculos habitó, porque desde los días de Josué, hijo de Nun, Josué, que estamos, de quien hemos estado hablando, hasta aquel día no habían hecho así los hijos de Israel, y hubo gran alegría. ¿Cuál es el nombre que aparece en la Torá en los textos más antiguos? Veamos, por ejemplo, en la Septuaginta, que es la traducción al griego. La traducción al griego de esta parte de la Torá no aparece aquí. Ok. No parece que el libro de Nehemías no esté incluido. Vamos al texto hebreo, que es el más antiguo. Sí, aquí está. Versículo 17. Y aquí está. Vamos a buscar. Aquí está el nombre, lo estoy remarcando. Ahí está. Ahí dice Yeshua, hijo de Nun. Yeshua, ¿sí? Este es el mismo nombre que estamos escribiendo aquí en el pizarrón, ¿de acuerdo? Entonces, Yehoshua pasa a ser Yeshua, ¿de acuerdo? Desde el texto, ahí está la evidencia escritural y en este caso no pierde su significado. Yeshua sigue significando Adonai salva o Adonai es salvación. El nombre del Eterno está presente aquí, con la Yud, con la letra Yud, que es la primera letra del nombre de Adonai, ¿de acuerdo? Del nombre de nuestro Padre Eterno. Ahora, por supuesto, obviamente hay una conformación aquí de las dos palabras donde no se toma Yasha como origen, sino que se toma el término Hoshea, ¿sí? Hoshea se escribe así. ¿Me parece? Sí. Hoshea, no, estoy mal. Hoshea, es Hoshea. Y Hoshea o Joshua sí significa salvación. Cuando tú unes esta palabra y este término o la letra Yud, cuando los unes formas el significado Adonai es salvación o Adonai salva, ¿de acuerdo? Entonces combinar estas palabras forman el significado. Tanto Yehoshua como Yeshua es el mismo significado y ese significado es importante. ¿Por qué razón? Porque este nombre, el nombre de Yeshua,
es el nombre que el Eterno asignó para nuestro Mesías, para el Mesías. En otras palabras, el nombre de Josué, como el nombre del Mesías, es el mismo y tienen este significado. Adonai es salvación, o Adonai salva, o la salvación es de Adonai. De cualquier forma, ya sea Yehoshua o Yeshua, las dos aplican para el nombre del Mesías. Ambas formas de pronunciar y escribir el nombre apuntan al mismo significado. La salvación vendrá del Eterno. Entonces Josué es una representación profética de Yeshua y tenemos esta importante pista en su nombre. Así como Josué es la continuidad de Moisés para guiar al pueblo a la tierra prometida, el Mesías Yeshua es la continuidad de la Torá para llevar a la humanidad a la salvación, a la resurrección y al cumplimiento del reino en la tierra prometida. Sí, en otras palabras, si Moisés representa la Torá, ¿sí? Moisés representa la Torá, ¿sí? La Torá muestra el camino, define el pecado, destaca la necesidad de redención, pero es en Josué o Yeshua donde vendrá la verdadera redención, ¿sí? Yeshua representa la realización, el cumplimiento de lo que Moisés y la Torá anticiparon. Mientras que Josué llevó al pueblo de Israel a la tierra de Canaán, será Yeshua el mejor y mayor conquistador que llevará al pueblo escogido a su redención espiritual, a una relación restaurada con el Eterno y al cumplimiento profético de la verdadera tierra prometida, que incluye resurrección y el establecimiento del reino mesiánico. ¿Sí? Ahí está. La tierra prometida todavía es una promesa por cumplirse, porque el Eterno nos está esperando a ti y a mí, que podamos despertar espiritualmente, nacer de nuevo en el Mesías Yeshua y restaurar el pacto, la alianza a través de la Torá. Conozcamos la verdad, porque la verdad nos hará libres. Vamos a orar para agradecer al Eterno. Amado Padre, Rey y Soberano, te agradecemos por tu palabra, te agradecemos por permitirnos que podamos tener acceso a tu Torá y poder estudiar todos estos principios maravillosos que se encuentran tras una interpretación mesiánica de tu palabra, de tu Torá. Padre, reconocemos que también queremos seguir los ejemplos, el ejemplo de vida de nuestro Mesías Yeshua. Él fue un fiel observante de Torá y queremos seguir ese ejemplo bajo una correcta interpretación, no respecto a la Torá oral, porque la Biblia, la Torá, la Escritura no habla de Torá oral, sino que se habla de que el pacto establecido en la Torá fue escrito de manera completa por Moisés. Y estamos agradecidos de que esa Torá escrita haya llegado hasta nuestra generación para conocer tu voluntad, para reconocer el pecado, para conocer cómo es vivir en rectitud, Padre, como pueblo escogido. Te agradecemos por esto, Padre, te agradecemos por esta palabra del día de hoy y también agradecerte porque estamos llegando al final del estudio de la Torá. Te pedimos que abras nuestro entendimiento, nos des sabiduría y discernimiento para conocer tu voluntad para nuestra generación. Te agradezco por cada uno de mis hermanos que nos acompañaron en este estudio. Bendice sus vidas, bríndales sabiduría, bríndales ese conocimiento para que crezcamos juntos en esta generación, Padre. Te agradecemos, te amamos y te bendecimos en el nombre que es sobre todo nombre, Yeshua HaMashiach. Amén, ve amén. Amén, amados hermanos. Gracias a todos por acompañarme en este estudio. Espero en el Eterno que haya sido un estudio de bendición y ahora con un corazón lleno de gratitud y esperanza, porque nos estamos ya acercando al día a Yom Teruah, al día de clamor, el día de toque de shofar. Como está escrito, es un tiempo para recordar que el Mesías regresará pronto, ¿sí? Es un tiempo de despertar, es un llamado a renovar nuestro compromiso con el Eterno y conocemos que se trata el nombre es Yom Teruah, el nombre es el día del toque de shofar, como aparece en nuestras Biblias. Podemos leer, por ejemplo, Levítico 23. Sí, vamos a ver dónde aparece. Versículo 24, Levítico 23, 24.
Habla a los hijos de Israel y diles: en el mes séptimo, al primero del mes, tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una Mikra Kodesh, una santa convocación o una lectura santa. Podemos ver también en el libro de Números el nombre de este día. El nombre bíblico es Yom Teruah. Vamos a ver. Vamos a ver. Veamos. Denme un momento para confirmar. Veamos. Bueno, vamos al libro de Números. Vamos a ver. Bueno, vamos a atinarle. 29. Al sonar, ¿sí es este? Aquí tenemos, amados hermanos, que aparece el nombre como tal, Yom Teruah. Dice, déjenme ver si estoy compartiendo el texto, sí. Números 29:1. En el séptimo mes, ya estamos a punto de iniciar el séptimo mes. Estaríamos esperando solamente la aparición de la luna renovada, la astilla de luz en el cielo. En el séptimo mes, el primero del mes, tendréis santa convocación. Ninguna obra de siervos haréis, os será día de sonar las trompetas. Como dice en hebreo dice, y aquí lo comparto, Yom Teruah, Yom Teruah, Yom Teruah. Aquí está. Este es el nombre bíblico de esta santa convocación. Yom Teruah, el día del clamor, como debe ser traducido. Teruah es un sonido que es emitido por nuestra garganta cuando clamamos de alegría, de júbilo. Cualquier instrumento musical tocado con fuerza y con alegría es un sonido de Teruah, pero el sonido más específico de Teruah es el que es emitido de un cuerno de carnero. Cuando soplamos este cuerno, el sonido que emite, ese sonido, ¿sí?, se le llama Teruah. Cuando lo hacemos con alarma, fuerte, con gran clamor y especialmente para Yom Teruah con júbilo, ¿sí? Entonces este es el día del toque del shofar, el Yom Teruah, el día del clamor. Como está escrito, es un tiempo para recordar al Mesías, regresará pronto, ya lo leímos en el Brit Hadashah. Es un tiempo de despertar, un llamado a renovar nuestro compromiso con el Eterno. Así que, amados hermanos, esperamos en el Eterno que pasen en comunión con Adonai a través de su Ruach un Yom Teruah de gran bendición, que el sonido del shofar no solo resuene en nuestros oídos físicos, sino que penetre profundamente en nuestros corazones, despertando una pasión renovada por nuestra fe para seguir caminando en la Torá, para seguir aprendiendo de la voluntad del Eterno, para seguir avanzando en este plan divino que el Todopoderoso ha trazado para nosotros. Que este día sea un tiempo de renovación, de reflexión, un momento de oración, que sean bendecidos en este Yom Teruah y en todos los días que continúen. Yom Teruah Sameach, feliz Yom Teruah. Vamos a despedirnos, amados hermanos. Yevarejeja ya veishmereja, yaer ya panaveleja vijuneja, isa ya panaveleja beyasem leja shalom. Que Adonai te bendiga y te guarde, que Adonai te mire con agrado y te extienda su amor, que Adonai te muestre su favor y te conceda shalom.